Amigos, amigas, saludos cordiales. Como siempre, Pastor Gunder aquí para completar ese estudio sobre el Salmo 127. Les saludo, les abrazo, les bendigo en el lugar y a la hora que sea donde nos estén sintonizando este video. El cordial saludo para todos ustedes desde Radio Israel FM. La semana pasada o en el video anterior, no sé si ustedes lo siguen correlativamente, tuvimos un estudio sobre el Salmo 127, que era la esencia de lo que el salmista quiso decir, ¿no es cierto?, en ese salmo. Y este es un salmo de los cánticos graduales. Y decíamos de que algunos, los eruditos están un poco divididos en cuanto a la autoría de, de este salmo, puesto que algunos le atribuyen la autoría de este salmo a David, al rey David, y otros dicen de que la autoría pertenece a Salomón. ¿Ya? Pero bueno, ya lo dijimos todo eso en la primera parte, en el video anterior, o el Salmo 127, primera parte, como se va a titular el video. Y esta es la segunda parte y final para ir redondeando este hermoso estudio que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Vamos con esta segunda parte entonces, que nos habla del Salmo 127 en una falsa sensación de autosuficiencia. Anteriormente habíamos hablado de tener un proyecto de vida, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que la mayoría de la humanidad siente una profunda sensación de frustración porque trabajan y trabajan y realmente no es mucho lo que progresa, o casi nada lo que progresa. Y en esta segunda parte, este salmo también nos habla de una falsa sensación de autosuficiencia. Sin duda, aquí hay algo que hiere el orgullo humano. Todo esfuerzo del hombre resulta vano si no tiene a Dios. Esto es un ataque directo contra la autosuficiencia humana, que es descrita aquí en este salmo como inútil, insensata y absurda. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer nuestras propias debilidades aparte de Dios. Aunque no nos guste admitirlo, dependemos constantemente de Dios en todos los sentidos. En el mundo material con el que interactuamos, ha sido creado por Él. Las leyes físicas, las leyes espirituales a las que estamos sujetos han sido colocados y son mantenidas por Dios. La vida que disfrutamos se la debemos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos pretender ser independientes de Él? Pensemos, por ejemplo, en el agricultor. El agricultor se puede afanar en labrar la tierra, pero si Dios no le da semilla, no va a tener nada que sembrar. Ahora, si Dios no le da vida a la semilla, esta nunca llegará a germinar. A menos que Dios envíe lluvia, el viento, el sol en su tiempo, la cosecha se va a perder. Pero el hombre olvida con mucha facilidad que vivimos en un mundo que no es nuestro, es de Dios. Él es el soberano. Él tiene la última palabra sobre lo que ocurre en este mundo. Pero todo eso no podemos hacer nada que no tengamos el permiso divino. Por ejemplo, Génesis 11:4 dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Estos edificadores de la Torre de Babel lo pensaron. Pero entonces viene Dios, interviene y deshice todos sus planes. Y de este mismo modo, de esta misma manera, si Dios quiere una ciudad o un imperio que caiga, por mucho que la guardia, que los atalayas avisen del peligro y el soldado se disponga para la batalla, todos los esfuerzos son inútiles. El hombre no puede hacer nada si no tiene el permiso divino. Así que los hombres, aunque sepan cómo edificar o proteger una ciudad, de nada sirve toda esa ciencia si Dios no está con ellos. Y podemos planificar algo cuidadosamente y podemos trabajar duro con ello, ser responsables, podemos ser creativos, implementar nuestros planes, pero todo va a salir mal de una manera que nunca habíamos previsto. Esto es sobre lo que razona el autor de Eclesiastés seguidamente, una y otra vez, para llegar a la conclusión que solo aquello que procede de Dios es bueno y permanente, porque el ser humano siempre va a necesitar de Dios. Finalmente, todo depende de la bendición de Dios. Pensemos en algunas situaciones cotidianas. Una persona puede comenzar la edificación de una casa, pero no puede llegar a terminarla por múltiples razones. ¿Qué pasa si mientras está edificando la casa muere ante ello? La construcción puede fracasar por desgracias imprevistas, o si llega a concluir con éxito, más adelante esa casa se puede convertir en un conflicto sin fin y destruir una familia, como ha sucedido. Ahora, otra cosa, depender de Dios no implica estar inactivo. El hecho de que la presencia de Dios en nuestros planes sea imprescindible para su buen fin, eso no quiere decir que la fe implique inactividad. No, yo estoy esperando la bendición de Dios, así que aquí no me muevo. No, yo para qué voy a levantar temprano si Dios me provee. La intención del Salmo no es dar a la pasividad el sello de aprobación. No se niega el valor del trabajo humano, sino que se pone en primer plano la actuación divina. En este Salmo está claro que Dios quiere implicarse en la vida del hombre. ¿Para qué? Para bendecirle. Pero quiere hacer mucho más que eso. Quiere implicarse activamente en las tareas de los hombres. Quiere construir junto a los edificadores de la casa. Quiere cuidar la ciudad junto a la guardia que vela con ella. Y aquí está la clave de todo. El salmista no le dice al edificador que deje de trabajar, o no le dice al guardia que descuide su deber, no. Lo que se supone es que estos harán todo lo que puedan, pero lo harán con Dios, confiando en el hecho de que Él asegura todo esfuerzo para hacerlo efectivo. Todo esto nos muestra la relación mutua que hay entre la bendición divina y el trabajo humano. Ningún trabajo puede prosperar si no está la bendición de Dios. Pero en los asuntos terrenales también son necesarios esfuerzos humanos. Alguien ilustró esto con la música que produce una flauta. El ser humano, como el músico, presiona las teclas de la flauta, pero es necesario que el viento pase por el tubo, o sea, que Dios infunda su bendición por medio de su espíritu. Y esta fue la razón, esta fue la causa por la que Moisés oraba: la obra de nuestras manos confirma. O sea, nosotros lo hacemos, pero Señor, confírmanos. Salmo 90.
Y hay también en este salmo una advertencia a los creyentes. Porque el salmista hace una advertencia importante a los incrédulos que quieren construir sus vidas, sus casas, sus familias, los imperios comerciales, fuera de Dios, al margen de Dios. Pero este mismo principio debe ser tenido en cuenta también por los cristianos cuando tratan de hacer cosas para Dios, porque, no lo olvidemos, es posible hacer cosas para Dios sin contar con Dios. Porque hasta el día de hoy hay mucha gente que anda detrás de hacer cosas para Dios, pero se ha olvidado de Dios. Por ejemplo, podemos trabajar incesantemente sin escuchar la voz de Dios, ni hablar con Él por medio de la oración, confiando solamente en nuestros intelectos, en nuestras fuerzas. Podemos idear estrategias para el crecimiento de la iglesia, aplicando los mismos métodos que se aplican en una casa comercial. Y eso va a resultar en un trabajo vano, porque no hemos tenido en cuenta lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Construir con Dios implica consultarle, buscar su luz, pedir su dirección, reclamar su sabiduría para todas las cosas. Construir con Dios significa e implica llevar todas nuestras cargas a los pies del Señor, colocar ante Él todas nuestras decisiones, los obstáculos que encontramos en nuestro camino. Supone tomar decisiones en sintonía con su voluntad. Escoger aquellas cosas que le agradan. Implica no depender de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, sino de la capacidad divina. Y el Señor Jesucristo habló con claridad sobre esto. Él nos dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esta lección fue aprendida por los discípulos de una forma muy dolorosa. En Juan capítulo 21 vemos que Pedro estaba desanimado después de su fracaso al haber negado 3 veces a Jesús antes de su muerte y decidió regresar a la antigua ocupación, ¿no es cierto?, a su trabajo habitual de pescador. Y varios discípulos más se unieron a él. Pero después de una dura noche de trabajo, dice el evangelista, no pescaron nada. Y fue entonces cuando el Señor se acercó a ellos y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y cuando le obedecieron, consiguieron una pesca increíble. Y esta fue una buena enseñanza que no olvidarían cuando más tarde comenzaron a ejercer ya no como pescadores de peces, sino como pescadores de hombres. Sin Cristo y sin la comunión con Él, todo trabajo resulta infructuoso. Cuando años después el apóstol Pablo reflexionaba sobre la labor evangelística que había realizado, concluyó muy acertadamente y escribe ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si finalmente somos bendecidos por Dios en la construcción o en la protección de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestra familia, debemos tener mucho cuidado de no ser envanecidos con ello. Moisés le hace una advertencia al pueblo y dice en Deuteronomio 8:17, no digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano
me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mis amigos, amigas, cuando dependemos de Dios, no hay lugar para el orgullo y el envanecimiento humano. Amigos, gracias por todas las visitas que nos hacen a nuestros videos. Estamos trabajando para Dios, con su Espíritu Santo, para cada día traerle más y más cositas interesantes, explicarles ciertas cosas, porque esa es la labor que me corresponde a mí como pastor y maestro. Enseñar todas las cosas, ¿no es cierto? Porque la Gran Comisión dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso lo hacen los evangelistas. Y enseñarle todas las cosas, ¿no es cierto? Enseñarle todas las cosas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Explicarles en forma rápida, pero bien didáctica, todas estas cosas que en la mayoría de las personas todavía tienen una interrogante. Esperamos, no olviden, si tienen alguna consulta que hacernos, alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir a tellesgunder@gmail.com, tellesgunder@gmail.com, o también tenemos nuestro WhatsApp, que es el +57 320 2473 690. Estaremos gustosos de atenderlos porque nos interesa su opinión. Que Dios les bendiga. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. No sé en qué momento nos ven. Dios les bendiga. Chao, chao.